Bueno, vamos a seguir con el último tema que tiene que ver con moving. Moving es una palabra que deriva del inglés, que significa to move, que significa ser atropellado o atacado por una multitud. El moving es el acoso moral o psicológico dentro de las instituciones. Es una especie de psicoterrorismo, ¿no? Donde lo que se intenta es asesinar psíquicamente al objetivo o a otro ser humano. Es una situación delictiva, ¿está bien? ¿Es moving una situación de violencia recurrida y sostenida en un determinado tiempo? No es moving las agresiones físicas, verbales o sexuales que pueden introducir estas conductas. Eso es agresión, eso es violencia, ¿está bien? Nosotros para el estudio vamos a ver las partes implicadas y las fases del moving. Las partes implicadas fundamentalmente son tres: la víctima, el acosador y el entorno. En la víctima, generalmente son personas de gran responsabilidad y, y gran trabajo. Sus rasgos son probablemente factores que actúan como desencadenantes de comportamientos de asedio por este acosador. El acosador generalmente los autores lo definen con rasgos de mediocridad, de envidia, de narcisismo, de necesidad de control, de inseguridad, de oportunismo, de falta de transparencia. Son algunos de los rasgos de la psicopatología que presenta este acosador. En principio no actúa así, no se devela en principio. En principio actúa con conductas seductoras, amables, agradables, para luego desarrollar su estrategia y anular o destruir psíquicamente a la otra persona. El entorno son las condiciones de posibilidad, las características que hacen que ese acoso pueda ser efectuado. A veces el entorno ayuda a ese acoso y a veces no. Eso tiene que ver con el clima institucional interno. Esos son los actores. Las fases del moving, los actores reconocen 5 fases más la última, que es de recuperación. En la fase 0, denominado fase 0, se llama la seducción. En esta fase no se da el acoso, es una fase donde el acosador ha manifestado su potencial violento, pero no se manifiesta como una persona agresiva. ¿Está bien? Es una persona que primero estudia la situación y luego va a manifestar toda esa agresividad que tiene adentro, la va a exponer y la va a proyectar en la víctima. El conflicto. La fase 1 tiene que ver con el conflicto, ¿no? La mayoría de los estudiosos del moving definen moving a partir de esta fase, ¿no? Que es una mala resolución de algún conflicto, de algún quehacer que se haya trabajado en la institución. Entonces, se trata de una estrategia inconsciente que reposa en el sufrimiento moral y psíquico del trabajador, a veces también físico. Entonces, en esta fase 1 se desarrolla algún conflicto en la institución con estas dos personas, el acosador y el acosado, o la víctima, como se lo define aquí en teoría del moving. Entonces, en la fase 2 es el acoso moral propiamente dicho, también denominado moving. En este caso se toma y se define como aquel comportamiento negativo entre compañeros y superiores o inferiores jerárquicos, que constituye un ataque sistemático durante mucho tiempo de modo directo o indirecto por parte de una o más personas para hacer una especie de vacío
a la víctima. La fase número 3 es el entorno. La respuesta del entorno laboral ante una situación de mobbing es muy importante. Entonces, el entorno es un elemento básico en el desarrollo o la resolución del acoso laboral. Entonces, serían los cómplices, que son los que ven conductas arbitrarias o conductas no adecuadas. Entonces, se les deja hacer o no. O lógicamente se interpone algún recurso para que esta violencia o este psicoterrorismo no siga su proceso. La fase 4 es la actuación de la empresa, ¿no? Se llama así porque está esta teoría traspolada desde la teoría de las organizaciones, ¿no? Entonces, el acoso puede surgir en cualquier tipo de empresa. No hace falta que esté planeado, es espontáneo. El tema que la empresa debe trabajar en este acoso y no dejarlo impune, porque si la empresa lo deja impune, actualmente se puede denunciar, uno puede ir ante un abogado y denunciar civilmente o penalmente un acoso moral o laboral dentro del trabajo, porque está regulado, hace pocos años está regulado y se puede pedir resarcimiento moral de esta situación, moral o económico o el que el juez disponga, ¿no? La última fase es la marginación, ¿no? Cuando evidentemente el moving ha causado efecto, entonces las situaciones son muy crueles, ¿no? Pérdidas, suicidios, accidentes laborales, accidentes en la vida personal, lo cual trae muchas consecuencias, muchas limitaciones para la persona acosada, ¿está bien? Las consecuencias que provoca las relaciones interpersonales van socavando psíquicamente a esa persona. Y bueno, una vez que la empresa actuó o no actuó, la nueva fase, por eso se le llama nueva fase, porque es distinta al proceso natural del desarrollo del mobbing, tiene que ver con la recuperación. Si la empresa actuó, bueno, se lo va a recuperar como empleado, se va a reestructurar su trabajo y su función dentro de la organización. Si el mobbing fue eludido o soslayado por la institución, bueno, la víctima puede acudir a los tribunales de justicia con documentación y, por supuesto, un buen asesoramiento legal. Lo difícil de este tema es reunir pruebas, ¿está bien? Pero hay casos en que, bueno, se han reunido las pruebas de alguna manera y se han llegado a sentencias. Entonces, las víctimas, el trabajador acosado sufre una multiplicidad de consecuencias, tanto laborales como personales y como familiares. Ustedes allí en la bibliografía van a ver que tienen todas estas consecuencias que tienen que ver con una afectación de distinto grado, ¿está bien? Pero hay conductas de apatía, infravaloración hacia el trabajo, concentración, memoria, atención, enfermedades, somatizaciones, conductas agresivas, irritables, de evitación, indefensión, bueno, hasta el suicidio. ¿Está bien? Fíjense todo el daño que hacen psicológicamente a una persona. En Moving hay un autor que dice que el acosador tiene el síndrome MIA. MIA es mediocre, inoperante, actuando. Eso a mí me parece genial. Y conozco mucha gente. Y bueno, esto repercute en distintos ámbitos. El más importante, que es el personal, porque socava psíquicamente a esa persona, y por supuesto que hay consecuencias laborales y familiares, ¿no?
La persona en el trabajo no es una persona que favorezca a una dinámica progresiva, no es una persona que, que sea creativa, porque todo esto está sujeto a esa situación de violencia psicológica que está viviendo. ¿Está bien? Y bueno, y la empresa, por supuesto, que no tiene todo el rendimiento, toda la efectividad de esa persona porque está padeciendo eh, una fuerte afectación psicológica, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir el moving? ¿Cómo generar otros ambientes? Nosotros tenemos la propuesta teórica desde la teoría de la organización y desde la administración con lo que se llaman entornos escolares saludables que ya trabajamos en el video anterior. Básicamente estos son los temas que quedaron en clase sin trabajar. Son conceptualizaciones, tipificaciones y ejemplos. Todo esto ustedes lo tienen en la teoría. Si necesitan consulta, los mecanismos son los mismos, nos escriben al mail y consensuamos una consulta. Generalmente por Meet hemos trabajado en consultas o podemos retomar algún aspecto que les parezca en clase. Bueno, esperando que estudien, que les vaya muy bien, que hayan comprendido estos videos caseros, estos cortos caseros, porque voy cortando, y que estudien para parcial y cualquier cosa, nos vemos si Dios quiere en clase. Bueno, un abrazo y que tengan buen fin de semana.